Muchísimas gracias, Ariel, y muchísimas gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y en aras de ya después de nuestro congreso que tuvimos en Cali, en nuestro congreso nacional, que fue pues un éxito y nuestras mesas redondas en la que pudimos tener la oportunidad de escuchar a nuestro conferencista de hoy y de hacer un conversatorio muy interesante sobre la nutrición, este tema que a todos nos apasiona. Entonces, nuevamente, bienvenidos a nuestro webinar de los viernes, el primer viernes de cada mes de la Asociación Colombiana de Neonatología. Un saludo muy especial de mi parte, Julieta Castro, pediatra neonatóloga, presidente regional Centro, y todo el apoyo de mi junta directiva. Hoy nos acompaña el doctor Ariel Salas. El doctor Ariel Salas es pediatra. Él es, el doctor es profesor asociado del Departamento de Pediatría de la Universidad de Alabama en Birmingham. Recibió su título de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, y su título de maestría en salud pública y neonatología de la Universidad de Alabama en Birmingham. Actualmente es el director del programa de nutrición neonatal y director médico asociado del de cuidado intensivos intermedios de la Universidad de Alabama de Birmingham. También es director médico del Banco de Leche de Alabama. Su área de investigación es la nutrición eh, en el prematuro y sus efectos en la composición corporal. Actualmente es el presidente electo de la Sociedad Sureña de la Investigación Pediátrica, Southern Society for Pediatric Research. Entonces, pues, estamos atentos a escuchar tu presentación y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a todos por estar aquí tan temprano. Me gusta la dinámica que tienen de tratar de mantener una actividad mensual, por lo menos, así sea un poco difícil de organizarla temprano en la mañana. Pero yo muy agradecido, fue realmente una experiencia inolvidable. El Congreso Nacional en Cali, así que yo encantado de poder contribuir con las cosas que aprendí también en estos últimos años sobre las limitaciones, las oportunidades que también existen en este campo de la nutrición y de la población del crecimiento. Entonces, pero entiendo que sí pueden ver mis diapositivas, así que nada más voy a ir directamente a la siguiente. Sí trabajé con algunas compañías que hacen fórmulas, pero esto va a ser nada más crecimiento, así que espero que no vean ningún conflicto con eso. Este es un modelo mental que quisiera que vean por un segundo nada más para recordar que la idea de la nutrición es que al proporcionar mejor nutrición nosotros vamos a alcanzar mejor crecimiento y con el crecimiento mejorado podemos alcanzar el neurodesarrollo ideal de los pacientes que cuidamos en la unidad neonatal. Esta relación lamentablemente no es tan directa como se ve en esta diapositiva en la vida real. Hay cosas que a veces uno hace en el periodo neonatal que tal vez no tenga un impacto en el crecimiento, pero que sí se manifieste en los siguientes años con una mejora del neurodesarrollo. Así que el no ver un efecto en el crecimiento no necesariamente significa que no va a haber ningún beneficio a largo plazo, porque hay, como muestra esta diapositiva, efectos que son directamente relacionados al neurodesarrollo que no requieren un cambio en el crecimiento. Así que con eso en mente, creo que es importante recordar que hay muchas cosas que hacemos que a veces en las que no tenemos la oportunidad de ver el efecto final, porque ya no podemos ver a esos bebés a los 2 o 5 años cuando están comenzando la escuela. Eso también aplica para las cosas negativas, ¿verdad? Hay cosas que hacemos, hay la posibilidad de que hay cosas en el periodo neonatal que cambien el crecimiento inmediatamente, pero que tal vez a largo plazo también influyan en ciertos riesgos. Así que de ahí es que es importante analizar ese tema. Esta presentación está dividida en 3 secciones. Me voy a enfocar bastante en la primera porque es lo que hacemos casi todos los días, todos los pediatras neonatólogos. Y las últimas 2 fases nada más las voy a ir mostrar un poco más rápido
para nada más mostrarles un poco de cómo es que queremos ver el futuro de la evaluación de crecimiento en el prematuro. Entonces, todos hacemos esto, ¿verdad? Por eso tengo ahí la foto de una balanza y una mesa para medir la talla, porque es lo que tenemos acceso más fácilmente y es lo que queremos hacer. Lo hacemos casi rutinariamente en la unidad, pero también hay importante qué es lo que significan esos valores y eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, nada más para comenzar esta sección, quiero recordarles que la Academia Americana de Pediatría tiene una recomendación que es ideal, pero no necesariamente posible, ¿sí? Y lo que la Academia recomienda es hacer que la nutrición neonatal nos logre mantener las tasas de crecimiento y la composición corporal también de un bebé que todavía se mantiene en el útero. Entonces, como se puede imaginar, hay muchos retos para alcanzar ese objetivo. Sí es algo ideal, pero tal vez no realístico, y esto es algo que hemos discutido o hemos tratado de analizar en los últimos años. Entonces, para ver cómo podemos ser más precisos y proporcionar más exactitud en lo que medimos, aquí les tengo una figura de qué me refiero con precisión y con exactitud. ¿Verdad? Solamente un recordatorio acá de que hay tests, hay pruebas que hacemos que son bastante precisas y bastante exactas, como muestra en el panel a la izquierda, ¿verdad? Que es lo que ideal. Un test, una prueba de alta precisión, de alta exactitud. Lo siguiente en calidad sería algo que es altamente preciso y baja de exactitud, algo que te da la medición exacta que tú quieres, pero no te dice exactamente si es el valor correcto o no. Y situaciones donde hay mejor, te da un valor, pero no te da el valor exacto, como la alta exactitud, poca precisión. Y lo que menos queremos cuando hacemos tests es algo de baja exactitud y baja precisión. Entonces, les recuerdo estos métodos de pruebas diagnósticas porque cuando medimos la talla, el perímetro cefálico y el peso, tenemos que considerar eso es un tipo de pruebas diagnósticas. Entonces, tenemos que saber si son buenas o malas para decirnos lo que realmente está pasando al bebé. Y como se puede imaginar, hay muchas formas de desarrollar la normalidad en un prematuro. Una es a través de mediciones prenatales, otras mediciones, lo más tradicional es lo que hacemos, medir al nacimiento. Y con lo que medimos el nacimiento, bueno, definimos qué es normal. Y hay otra también proposición de tal vez ver lo que pasa en la unidad neonatal, comenzar a medir a los bebés en la unidad neonatal y tal vez definir eso como normalidad, ¿sí? Entonces, con lo prenatal podemos realmente ver lo que pasa en el útero y cómo crece el bebé semanalmente. Con las medidas de nacimiento, recuerden que los datos se obtienen al nacer. Pero ahí la pregunta es si el nacer prematuramente es normal, ¿verdad? Porque si nos ponemos a analizar esa pregunta, entonces tal vez no es correcto asumir que un bebé prematuro es el reflejo de una población normal, porque hay alguna razón que dio lugar al nacimiento prematuro y por tanto tal vez el uso de datos que se obtienen al nacimiento no necesariamente sean una buena referencia de normalidad. Lo mismo con las mediciones postnatales, porque hay muchos factores que afectan el crecimiento de forma postnatal. A veces no tiene nada que ver con lo que el bebé planea hacer en términos de crecimiento natural, sino por las cosas que nosotros hacemos como intensivistas neonatólogos en las salas neonatales. Así que definir qué es normal en esta situación se hace más complejo. Y tal vez si realmente el objetivo es alcanzar el tamaño de crecimiento fetal, entonces tal vez lo mejor sean las mediciones prenatales. Ahora, basado en lo que, y les digo esto porque cuando utilizamos las curvas de crecimiento tradicionales, que se toman básicamente colectando todos los datos de pesos y tallas al nacimiento, lo que no refleja ese abordaje es lo que pasa en todo prematuro. Como neonatólogos que practican todos los días sabemos que va cambiando con el tiempo. ¿Sí? Que el momento que nace el bebé va a perder mucha agua corporal y eso va a afectar, va a haber una pérdida de peso inmediatamente después del nacimiento. O sea que la curva que vemos en la figura tradicional no es imposible de alcanzar porque inmediatamente el bebé nace va a haber una pérdida de peso. ¿Cuánto pierde de peso y cuánto es normal perder peso para un bebé prematuro? Depende de la edad gestacional.
Ese es un trabajo de Neil Rojo que demostraba que mientras más inmaduro el bebé, la pérdida de peso fisiológica debido a pérdida de agua corporal es más alta, puede alcanzar hasta el 20%, y en los prematuros de menos severidad, 34, 36 semanas, entonces la pérdida de peso puede ser aproximadamente 5%. Entonces, cuando alguien nos pregunta cuánto es la pérdida de peso normal en un prematuro extremo, la respuesta es depende. Depende de cuán inmaduro es ese paciente. Entonces, pero el rango es bastante amplio, ¿verdad? Porque estamos hablando de que normal puede ser 5% y normal también puede ser 20% si lo ves muy prematuro. Así que en función a eso, Niels pensaba en esta idea de que tal vez sea tenemos que estandarizar, tener un número consistente para todos. Y de ahí viene el puntaje Z. Porque cuando él analizó el puntaje Z de todos los bebés de diferentes edades gestacionales, como se muestra en el panel de la derecha, él observó que casi todos los bebés perdían casi 0.8 desviaciones estándares o puntajes Z del nacimiento. Entonces, a mí ahora cuando me preguntan cuánto es la pérdida de peso normal fisiológica en un prematuro, les digo aproximadamente una reducción de 0.8 unidades del puntaje Z. ¿Por qué? Porque eso aplica a todas las edades gestacionales y parece ser un valor mucho más consistente de lo que tradicionalmente utilizamos en función a la pérdida de peso como porcentaje. Entonces, los puntajes Z para mí son claves para comenzar a definir qué es pérdida, ganancia de peso, cómo crece un bebé en la sala de neonatal. Entonces, nada más aquí un recordatorio de que hablamos de un puntaje Z0 cuando el paciente, la medición que estamos tomando cae justamente sobre la mediana o la línea central, ¿verdad? Eso sería un puntaje Z0. Cuando cae por debajo, más queda lejos de cero, entonces se hace más negativo. ¿Sí? En este caso, esto sería una reflexión un reflejo de qué representaría caer al puntaje Z de menos 0.8. ¿Sí? Justamente acá. Entonces, esto nos indicaría que hay una pérdida del puntaje Z. Y si se dan cuenta, los puntajes Z básicamente son las unidades de desviación estándar. Una desviación estándar, dos desviaciones estándar significa una caída del puntaje Z de esa misma unidad. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero eso también nos dan los percentilos. Pero el problema de los percentilos es que sí, evidentemente, el puntaje Z de 0 equivale al percentil 50, pero el percentil en percentilos, si hacemos esta conversión, el cambio es casi al 20, al percentilo 20. Entonces cambia de 50 a 20. Entonces la magnitud parece más grande, ¿verdad? Cambiar de 50 a 20. Pero en realidad eso quiere decir que el bebé nada más está cambiando menos de una desviación estándar y que tal vez eso sea normal. Por eso es que creo que tenemos que seguir insistiendo. A nadie le gusta, tengo que avisarles que cuando hablo de puntaje Z en mi unidad, también las enfermeras se enojan porque tienen que calcular ese número para mí, o porque las nutricionistas también tienen que reportar ese número y a veces ellas no entienden bien qué significa. Pero para mí es relativamente sencillo. Lo que no queremos es que en lo que el bebé va creciendo, el puntaje Z se haga más negativo. ¿Sí? Si el bebé nace con un puntaje Z de 0, quiere decir que nació al percentil 50, y cuando está por ahí del alta, el puntaje Z para peso es de menos 2, pues yo ya sé que ese bebé perdió 2 desviaciones estándar estando con nosotros en la unidad, y eso no puede ser normal. Y como les decía, es normal que los bebés pierdan cierto grado, pero para los 14 días solamente deberían perder no más de 0.8. Aquí les doy un ejemplo más. Imagínense que el bebé no nació en el percentil 50, sino más o menos en el percentil 20. Eso quisiera decir, si el bebé está en el percentil 20, el puntaje Z es más o menos menos 0.5. Entonces, si yo sé que lo normal es que el bebé pierda 0.8, entonces añado 0.8 a 0.5, y ahora ya sé que lo peor que podría pasar a este bebé en la unidad natal es que llegue hasta el percentil, hasta el puntaje Z de menos 1.3. Si eso ocurre, entonces eso consideraría normal. Si es peor de menos 1.3, de negativo 1.3, entonces ya sé que eso es considerado malnutrición.
Y esto es importante porque ahora la definición del crecimiento postnatal anormal se define en función de esos cambios o esas reducciones de puntaje Z sobre tiempo. Antes, la definición decía que un bebé tiene fallo de crecimiento postnatal si el percentilo es menos de 10. Esa era la tradición, ¿verdad? Un percentilo de 10 más o menos un puntaje Z de negativo 1.27. Entonces, si uno veía el peso al momento de alta de un bebé y era cualquier valor más bajo de negativo 1.27, entonces automáticamente recibía esa clasificación. Pero eso ignoraba la base, ¿verdad? Porque, pues, como ustedes seguramente vieron en su práctica, hay bebés que nacen en el percentilo 8 y se van a la casa en el percentilo 8. Entonces, no podemos decir que ese bebé tuvo falla de crecimiento, porque más bien hicimos bastante para que ese bebé recupere ese percentilo. De hecho, yo diría de forma normal, porque un bebé debería haber perdido, que nace el percentilo 8, naturalmente debería haber perdido por redistribución del agua nada más, debería haber perdido cierto peso. Así que por eso es que esa definición siempre tuvo muchas limitaciones. Ahora lo que queremos, la nueva definición de desnutrición neonatal, habla de cambios en el puntaje Z. 0.8 es fisiológico, como les decía, y este grupo define desnutrición cuando los puntajes Z caen más de 1.2 específicamente. ¿Sí? Entonces, nada más se enfoca ahora al cambio del puntaje Z y no cuánto es el puntaje de Z cuando nosotros lo evaluamos. Entonces, puntaje Z creo que es una parte importante de la evaluación del crecimiento del prematuro en la unidad neonatal, pero también considerar que hay ahora nuevos grupos, el mismo, Niels Rojo en Alemania, viendo esta posibilidad de que tal vez sea bueno considerar el concepto de trayectorias. Entonces, asumir que un bebé al nacer, eso es como una curva fisiológica se vería. ¿Verdad? El bebé nace, hay una pérdida de peso que se espera y cae al nivel más bajo del peso, que sería del agua, y después de eso, el bebé tendría que crecer de forma paralela a lo que se había establecido inicialmente. ¿Me entienden? No tendría que caer más, sino que crecer, pierde peso y después el bebé va creciendo de forma paralela a lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque si el bebé crece de forma paralela, eventualmente ya cuando llegue al periodo postnatal, de corregida, término corregido, ya eventualmente va a ir volviendo a percentil 50, como es el que había nacido. Y entonces este concepto creo que es muy importante. Y lo bueno es que no está tampoco contradictorio con lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría, porque si estamos hablando de tasas de crecimiento, entonces podemos decir, si las curvas van en paralelo, quiere decir que la tasa de crecimiento es igual. ¿Entiendes? Si este bebé está ganando 15 gramos por kilo aquí, en esta línea, en útero, este bebé que ha perdido peso después de nacer y está creciendo en la misma trayectoria, quiere decir que está creciendo en la misma tasa de crecimiento, a 15 gramos por kilo también. Entonces, sigue siendo fisiológica, solamente que toma en cuenta la pérdida de peso en esos primeros días. La tasa de crecimiento, entonces es muy importante que se mantenga entre 15 a 20 gramos por kilo, pero hay que saber calcularla bien. Nada más recordarles que si uno solamente considera el peso inicial para calcular la ganancia de peso semanal, entonces uno acaba sobreestimando el valor. Entonces tiene que, uno para cuando calcula el peso, la ganancia de peso, tiene que utilizar el peso anterior y el peso actual, dividirlo y así generar la referencia en kilogramos. No utilizar el peso inicial porque si no el valor siempre va a ser un poco más alto de lo que realmente es. Ahora, ¿por qué el peso es importante? Porque eso está asociado al neurodesarrollo, como les mostraba en la primera diapositiva, pero también está relacionada al perímetro cefálico y a la talla. Este es un estudio que hicimos el año pasado con más o menos 6,000 pacientes y vimos qué pasaba cuando los bebés tenían anormalidades en el peso en la talla del perímetro cefálico. Como pueden ver, la tasa de falla de crecimiento postnatal ha ido disminuyendo con el tiempo. ¿Sí? Antes era realmente entre 40 y 50%, como se ha reportado, ahora está mucho más baja. Pero lo que
estamos mejorando en crecimiento, ¿sí? Pero si ven lo que está pasando con el retraso cognitivo, está incrementando. Entonces, estamos haciendo que crezcan mejor los bebés, pero todavía hay mayor riesgo de, de retraso cognitivo. Y esto probablemente es porque en lo que tratamos de rescatar bebés más y más pequeños, más nacidos en los límites de la viabilidad, entonces el riesgo de retraso cognitivo es más alto. Entonces, cuando queremos analizar qué pasa con esto, creo que es importante ver cómo que también hay que ver la talla y el perímetro cefálico, básicamente. Entonces, esta figura, que se llama un cuadro de regresión de árboles, nos dice que el mejor signo de que el bebé va a crecer bien y que va a tener un buen desarrollo es el puntaje Z al momento de alta, de la talla, ¿sí? Y esto seguramente ustedes lo vieron en la práctica. Si un bebé tiene buena talla al nacer y al irse a la casa, es muy probable que el crecimiento fue normal durante la estancia en el hospital, ¿sí? Pero la verdad es que hay muy pocos bebés que tienen ese tipo de crecimiento, ¿verdad? Muchos bebés van a tener justamente valores puntajes Z de talla mucho menos de -1. Pero como les dije, ese primer signo, talla al momento de alta, si el puntaje Z es de más de -1, quiere decir que ese bebé va a estar muy bien. El riesgo de retraso cognitivo es muy bajo. Pero si tiene menos, un valor mucho más negativo de -1, de una desviación estándar, entonces lo siguiente que hay que ver es qué le pasó al perímetro cefálico. Y si el perímetro cefálico el puntaje Z bajó más de 2 desviaciones estándares, entonces eso lo pone a mayor riesgo, ¿sí? Entonces, cuando a mí me preguntan cuáles son los parámetros que están asociados a mayor riesgo de retraso cognitivo en prematuros extremos, parámetros de crecimiento, no es el peso, ¿sí? El peso nos da una guía de la desnutrición, de qué es lo que estamos haciendo agudamente, pero a largo plazo, lo que mejor ayuda a predecir el riesgo de retraso cognitivo es la talla, para comenzar. Si la talla es normal, no necesita hacer más preguntas, porque el bebé es muy poco probable que tenga retraso. Y lo siguiente es el perímetro cefálico. Si el perímetro cefálico cambió mucho en relación, en el sentido de puntajes Z, entonces quiere decir que este paciente también está a riesgo de retraso cognitivo. Muy bien. Entonces, esto es lo tradicional, ¿verdad? Peso, talla, perímetro cefálico. Ahora, en función a otras cosas que se pueden hacer, mucha investigación ha sido justamente esta área, ¿verdad? ¿Por qué no nos enfocamos más allá de ganancia de peso y nos comenzamos a ver la composición corporal? Y esto tiene muchos beneficios porque el índice de masa corporal para definir obesidad o acumulación excesiva de grasa no aplica en los prematuros, porque la talla y la relación entre el peso y las tallas generalmente van de la mano, o uno podría decir que la talla va retrasada en relación al peso. Entonces va a haber bebés que tienen peso más alto y que la talla va a estar todavía no baja. Y si medimos el índice de masa corporal en ese momento, da una impresión de que el bebé tiene sobrepeso, pero en realidad lo que está pasando es que esa ganancia de peso todavía no ha tenido un impacto en la talla. Entonces, es como que un retraso, un efecto retardado en la talla, y por eso es que el índice de masa corporal no funciona muy bien. Entonces, cuando queremos ver qué se puede hacer para medir la composición corporal y evitar esos riesgos metabólicos que hablábamos al introducir esta presentación, entonces se desarrollan muchos métodos. Entre ellos, como se puede imaginar, métodos bastante invasivos, con bastante precisión y exactitud, la resonancia magnética, la DEXA y también la pletismografía o el PEEP, que es lo que nosotros estamos utilizando regularmente. Pero una limitación, y ahí se las pongo con la diapositiva, que para tener estas mediciones, estos bebés tienen que estar bastante estables. Y eso, como se puede imaginar, es más difícil en la unidad neonatal. Hay métodos que son ideales para no invasivos, que se pueden hacer independientemente de si el bebé está críticamente enfermo, pero todavía no han sido desarrollados completamente.
Uno que tiene bastante potencial es la bioimpedancia eléctrica, que como pueden ver tiene muy alta precisión. Reproduce muy bien los resultados. Todavía no nos da un nivel de exactitud muy bueno, pero sí parece estar mejorando. Lo mismo con ultrasonido. Yo los tengo aquí en esta figura como algo de baja precisión y de baja exactitud. Como se puede imaginar, muchas técnicas han sido desarrolladas en los últimos años y ahora, especialmente que en neonatología podemos utilizar el ultrasonido para muchos otros procedimientos, las técnicas para medir baja composición corporal también han mejorado. Así que ese ultrasonógrafo que tienen en la unidad tal vez eventualmente nos sirva también para hacer composición corporal. Ya cuando se mejoren las ecuaciones que existen en este momento para medir la grasa corporal, especialmente en los brazos. Y otro método que estamos estudiando es ver si podemos medir la masa muscular. Eso es algo que me parece bastante no invasivo y que tal vez sea útil. Consiste en dar un suplemento de creatina por vía oral al paciente neonatal. Después esperar 24 horas y colectar una muestra de orina. Y en la muestra de orina vemos cuánta creatina ha sido eliminada de esa que se le administró. Y a través de eso es como se puede saber cómo eso influye en la masa muscular. Y nosotros tenemos estudios demostrando que la correlación entre los dos es bastante buena. O sea que un método, una prueba de orina, tal vez en el futuro nos pueda dar una idea muy buena de cuánta es la masa muscular en ese bebé que estaba creciendo en la unidad neonatal. También vimos este otro método del perímetro del brazo medio, ¿verdad? Donde se le mide la distancia. Y vimos que cuando uno combina esta medición con otras cosas que pasan en la unidad neonatal, podemos calcular cuánto es el porcentaje de masa, grasa corporal. Esta es una publicación que tiene una ecuación, un link a una ecuación, que más o menos, si ustedes tienen esta medición del brazo, les puede decir con 80% de exactitud cuánto es la masa corporal en el cerebro. Y nada más, ya para terminar, quiero compartirles algunas cosas que hemos estado haciendo, tratando de combinar los dos, ¿verdad? El peso como cantidad y la composición corporal como calidad de crecimiento. Y el primero que hicimos fue para ver el efecto de la alimentación de altos volúmenes en la masa corporal. Ahí les doy el ejemplo. El estudio fue un ensayo clínico. Mitad de los bebés recibían 180 a 200 por kilo, la otra mitad del volumen tradicional 140 a 160. Y veíamos qué pasaba con su talla, con su peso. Y con su talla, esos bebés ganaron muy bien de peso, tuvieron mejor ganancia de peso los que recibieron más volúmenes y tuvieron masa corporales que eran bastante similares, como pueden ver. 15 en el grupo de intervención y 14% en el grupo control. Entonces, esto nos dice que si bien es cierto que esos bebés ganaron más peso, la ganancia de peso que tuvieron fue una ganancia fisiológica que no afectó la composición corporal. Fue un estudio excelente, lo puse aquí nada más. Esta es parte de una presentación donde hablo de la importancia de hacer esto para también promover el uso de esta tecnología. Y como lo pongo aquí, fue muy fácil hacer ese estudio. Ya después comenzamos a hacer más estudios al respecto. Después hicimos mediciones seriales, tratar de ver una medición de base y después ver cómo cambiaba eso en los siguientes meses, perdón, en la unidad. Eso nos dio una idea de qué pasa con la masa corporal en el tiempo, especialmente con puntajes Z. Y esto fue interesante, ¿verdad? Porque si bien el puntaje Z es bajo al nacer, sube muy rápido en los prematuros al momento de alta, vuelve a bajar después de los 3 meses. Entonces, era un estudio de seguimiento, más que todo nos ayudó a generar datos de referencia en el sentido de qué es normal, qué es lo que normalmente pasa con la masa corporal. Eso también nos fue muy bien. Ya comenzamos a ver problemas, especialmente con las evaluaciones iniciales, porque, como les decía, con esta técnica de pletismografía, el bebé tiene que estar estable, sin oxígenos suplementarios, sin sueros, sin nada de eso. Entonces, mientras más temprano queremos hacer el estudio, más difícil se hace, porque hay pacientes que están a veces todavía críticos en esas primeras 2 semanas. Después hicimos más estudios viendo si podíamos ver intervenciones como dar más proteína para ver si eso podía mejorar el peso y la masa magra específicamente,
sí demostramos que hay mejor masa magra con esta intervención. Así que fueron muchos datos. El único problema con este estudio en particular fue que igual fue muy difícil hacer las evaluaciones iniciales porque los pacientes estaban críticos. Y bueno, nos pasó lo de COVID cuando estábamos haciendo esto, así que tuve que haber pausas de la investigación. No era difícil traer un técnico para que arregle el equipo. Los papás no venían a las consultas porque de hecho estaba prohibido hacer evaluaciones, así que no fue una buena experiencia, pero fue un estudio publicitario. Este es el estudio, yo creo que ha sido de más impacto en la práctica clínica, puesto que fue un estudio que medía la evaluación de la fortificación temprana y en el crecimiento y la composición corporal. Un estudio donde se les comenzaba la fortificación con leche, con fortificación en el día 3 versus el día 14. Y cuando vimos esa comparación, vimos que los bebés que recibían fortificación temprana tenían mejores puntajes Z para peso, lo mismo para talla y lo mismo para perímetro cefálico. Muchos beneficios. Pero también vimos que hay problemas con la composición corporal. Porque como les decía, los pacientes que están todavía muy enfermos, que probablemente son los que más se benefician de nutrición, de buena nutrición, son más difíciles de ser evaluados porque todavía siguen enfermos al momento de alta. ¿Sí? Entonces, esto fue interesante porque nos hizo notar que cuando están más enfermos, si bien al comienzo no se ponen muy enfermos, no hay mucha diferencia, con el tiempo hay menos bebés que se puedan evaluar con este método. De todas maneras, fue un estudio que nos ayudó a hacer más evaluaciones. Hicimos bebés de menos de 28 semanas y de hecho pusimos un bebé bastante pequeño, un bebé que nació de 400 gramos. Pudo tener una evaluación de la masa corporal al momento de alta. O sea que el peso al nacer no define nada, depende mucho de cómo evoluciona ese paciente en la sala. Más estudios al respecto, pues vimos si es que dar más volúmenes el primer día de vida podía tener un impacto en la masa corporal. Pudimos ver que cuando recibe más leche, tiene mejor puntaje Z de masa magra, también mejor talla. Y el costo de fertilización más bajo. Ese estudio fue nuevamente muy bueno. Y el último que hicimos fue dar a todos los bebés 60-80 cc por kilo en el día 1 de vida, esos bebés de 29-33 semanas, y randomizar el tiempo de fortificación, hacerlo de forma temprana o tardía y ver qué pasaba con composición corporal. Algo que nos dio mucha satisfacción fue ver que, aunque no había diferencia en el puntaje Z entre los grupos, sí había más masa magra en cuestión de gramos en el grupo de intervención. Quiere decir que dar más fortificador, más proteína en las primeras 2 semanas, sí tenía un impacto en la masa magra. No duraba mucho tiempo, pero sí hacía, por lo menos de forma transitoria. Y nuevamente, la talla sí mejora cuando uno fortifica de forma temprana. Entonces, ese estudio también fue muy bueno, muy fácil. Y nada más, para concluir, recordarles que creemos que el futuro va a ser algo así, ¿me entienden? Donde no solamente vemos el peso y cómo el paciente se proyecta en las curvas de crecimiento, sino también vemos cómo eso se relaciona a las tasas a la composición corporal a diferentes tiempos. Y esa trayectoria, como les decía, va a depender de cómo es la pérdida de peso que ocurre en esos primeros días de vida. Entonces, basado en ese principio, tuve la oportunidad de trabajar con justamente Neil Rojo, que evaluó este concepto. Publicamos recientemente, hace unos días, este estudio donde pudimos analizar datos de diferentes unidades justamente para ver cuál es el rango de normalidad, qué es lo que pasa con los prematuros. Y como pueden ver, esta figura nada más para mostrarles, es que la cantidad de masa grasa que los bebés tienen al momento de alta depende mucho de su edad gestacional, ¿verdad? Los bebés de 31 a 32 semanas se van a ir a la casa con un 12% de grasa corporal. Y un bebé de 24 semanas, al momento de irse a la alta, seguramente va a tener una masa corporal de 22%. ¿Sí? Es mucho más alta. Pero también recordarles que con el tiempo esto se puede ir normalizando. Esto nada más es una idea de referencia de cuánto es normal. Ahora, aquí viene la pregunta más seria, porque esto es algo que no se va a poder hacer.
La Academia Americana de Pediatría recomienda que la composición corporal de un bebé prematuro al momento de alta también sea igual a la de un adulto de término. Y yo en eso sí digo, es imposible, porque ningún bebé prematuro tiene un bebé de término tiene una grasa corporal de casi 3% al momento de alta, al día 2, día 3 de vida. Un prematuro, como pueden ver aquí, al mínimo va a tener como un 10%, a más va a tener 22%. Así que ese concepto creo que no aplica definitivamente en la población de prematuros. Todo eso depende mucho de la edad gestacional, ¿verdad? Obviamente, mientras más tiempo estén en la unidad, más tiempo existe para acumular esa grasa, acumular esa masa magra. Si solamente tenemos los que se quedan en la unidad por 24 días, entonces no hay mucho tiempo para ver esa acumulación. Entonces, lo que estamos proponiendo con esa idea es que la acumulación de grasa en el prematuro depende de su edad postnatal en días, no de su edad gestacional. Un bebé, independiente de la edad gestacional, un bebé prematuro a los 15 días va a tener más o menos la misma masa corporal. Porque la masa corporal, la masa grasa, la grasa corporal, parece ser un fenómeno de adaptación, no una consecuencia de la dieta en el prematuro, por lo menos. Porque recuerden que en lo que un prematuro se va adaptando, también va mejorando su termorregulación, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que para hacer eso tienen que estar acumulando un poco de grasa. Y este incremento que les mostraba tal vez sea nada más un proceso fisiológico de adaptación y no necesariamente un efecto de las dietas, de la nutrición que nosotros estamos en los bebés. Así que ahora yo me preocupo más de masa magra. Creo que incrementar la masa magra va a ser siempre beneficioso. Pero la masa grasa, la grasa corporal, creo que es todavía algo que tenemos que seguir estudiando. Nada más recordarles. Bueno, estos datos, combinar el crecimiento tradicional con los composición corporal nos va a ayudar. Hay muchos datos. He tenido la oportunidad de trabajar con todos estos grupos. Tenemos publicaciones ya de esta base de datos grande donde podemos analizar muchas cosas. Y en los futuros años van a estar viendo más información al respecto. Pero sí quiero decirles que el futuro va a tener un poco de todo esto, un poco de lo tradicional, peso, talla, perímetro cefálico, pero también un poco de la composición corporal. Con suerte, con el tiempo, con métodos menos invasivos que sean más accesibles en todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que todos estamos ávidos de poder tener rápido toda esa tecnología. Eh, creo que creo que es un reto, sigue siendo un reto buscar realmente cómo es el crecimiento, cómo sería el crecimiento ideal pues de un recién nacido prematuro. ¿Crees que nos demoremos mucho? De verdad, es bastante. No, la verdad es que ahora estoy un poco más optimista. Creo que la de pletismografía, eso sí, eso no lo veo como futurista porque es muy costoso, es difícil de mantener, o sea, no me imagino que haya un técnico en cada país que sepa cómo arreglar esa máquina, entonces, y es bastante costoso, entonces, eso sí no lo veía muy factible. Esta idea de la bioimpedancia sí me gusta bastante, lo hemos estado haciendo en los últimos 9 meses y es fácil, toma 2 minutos, el dispositivo no es muy costoso comparado con otras cosas que existen ya en la unidad neonatal. Así que tal vez sí podamos tener acceso a eso relativamente rápido, unos, yo diría 3, 5 años a más tardar, pero es de bajo costo y sí da una información que hasta nos puede ayudar a manejar al paciente, porque lo bueno de la impedancia es que no solamente nos da la masa magra ni la masa grasa, también nos da el agua. De hecho, yo diría que la bioimpedancia es muy buena decirnos cómo va cambiando el agua corporal. Entonces, en esas primeras 2 semanas, como queremos ver cómo se restringe el agua, entonces nos da una buena idea. Uno puede ver en esos dispositivos, hay muy buenas ecuaciones de cómo va cambiando el líquido extracelular, el compartimiento extracelular del intracelular. Y yo creo que eso nos va a gustar a los neonatólogos, ¿verdad? Porque nosotros cuando hacemos el ajuste de líquidos,
queremos saber qué está pasando, así que yo creo que la bioimpedancia se va a incorporar relativamente rápido en los siguientes 5 años. Pero tenemos que generar la información para saber qué significa todos esos valores y cómo se puede utilizar en la práctica clínica. Ok, sí, así es. Creo que se convierte en una alquimia decir que subo, que bajo, está en sobrecarga, no está en sobrecarga, lo estoy restringiendo demasiado, estoy preocupada por el ductus, no, la hipertensión pulmonar, el riñón, bueno, de verdad es una alquimia total y sería de verdad un muy buen elemento para apoyarnos. Voy a revisar el chat si tenemos otras preguntas. Acá te mandan felicitaciones. Bueno, ¿está bien calcular el aporte nutricional en la primera semana de vida con el peso al nacer y luego de los 7 días hacerlo con el peso diario? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Ese es un tema que, Ujú. de hecho, hay una nueva sociedad de nutrición que está dispuesta a como que proporcionar recomendaciones específicas al respecto. Sí, no está estandarizado. Hay grupos que utilizan el peso al nacer, otros utilizan el peso actual. Nuestra preferencia es utilizar el peso al nacer hasta que el peso se recupere, ¿sí? Entonces, no diría nada Mm, de los 7 días, sino hasta el momento que uno recupera el día. De hecho, es importante saber cuánto tiempo nos toma recuperar el peso, ¿verdad? Porque creo que si nos tomamos mucho tiempo recuperar el peso al nacer, como les decía, es normal que pierdan un poco, pero creo que es cierto que si se tarda mucho en recuperar el peso, tal vez perdieron demasiado peso, ¿verdad? Tal vez, como les decía, hay una porción fisiológica, esa pérdida de peso es agua, pero creo que cuando es muy severa, ya estamos haciendo que ese bebé pierda masa magra. Y después de esa pérdida de masa magra, creo que va a ser muy difícil recuperar a largo plazo. Así que saber monitorizar el término de la duración de cuánto tiempo toma ganar el peso es importante. Pero sí, peso al nacer es uh, definitivamente una opción. bueno, sí, y es cierto, a veces tomamos el momento en que hacen el catch-up, que ese primero, que es el lograr el peso con el que nacieron, y pues Ujú. sí, algunos muy extremos de pronto duran 10, 11, 12 días y uno esperaría que fuera antes, ¿no? Entonces, bueno, sí, a veces nos tomamos a los 7 días lo que pese ese día, entonces comenzamos con ese peso. Bueno, muy buena recomendación y habría que hacer como mirar cómo va la evidencia en eso, qué será mejor. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, bueno, muchas gracias por tan excelente conferencia, muy nutritiva. Pregunta, ¿qué importancia y qué valor le da a los resultados del gasto energético que presenta el bebé para sus actividades extrauterinas, desde movimientos hasta alimentación? A ver, voy a revisar. Estaba buscando esto de la bioimpedancia, alguien había escrito ahí en el chat. Ujú. Otra vez, ¿cuál era la pregunta? Perdón, no la puedo ver ahora. Sí, no, se subió y yo la alcancé a coger. Dice Ah, que qué importancia tiene o qué valor se le da a los resultados del gasto energético que presenta un bebé con sus actividades extrauterinas, como los movimientos hasta la alimentación, lo que llamamos como el metabolismo basal. Ujú, sí. muy cierto. No creo que sea. Es muy buena pregunta. Creo que hay estudios que han tratado de evaluar el gasto energético. Creo que es muy impreciso. Creo que es valores que a veces pensamos, ¿verdad? Decimos que, no sé, que el bebé que a veces hay que mantener al bebé en el ventilador porque así disminuimos el gasto energético, porque si respira espontáneamente, tal vez tenga más pérdida energética y por tanto no pueda ganar de peso. Entonces, yo creo que eso es cuestionable. Hay estudios de todo. Sí hay estudios que sugieren que estar ventilado disminuye el gasto energético, pero hay otros estudios también que dicen que cuando el bebé está respirando espontáneamente no sube el gasto energético como se espera. Puede ser nada más tal vez por 3 calorías o algo así de consumo que tiene. O sea que creo que es relativo. Es alto. Ignorarlas, prefiero asumir que están en un déficit energético y que es muy importante proporcionar más energía.
una pregunta, un estudio relacionado que hicimos recientemente es justamente ese estudio de fortificación temprana. Demostró que la fortificación temprana daba lugar a menos displasia, menos severidad de displasia pulmonar. Y el análisis que hicimos nos sugiere que todo ese efecto era mediado no por la fortificación como sí misma, sino la provisión de energía. Entonces es cierto, hay un consumo de energía, ¿verdad? El bebé ciertamente consume energía a rangos variables, pero creo que tenemos que aceptar que nosotros como neonatólogos siempre damos menos energía de lo que requieren. Entonces, para mí, la forma de ver este problema es dar más energía y dejar que el gasto sea variable, porque si tiene más energía, así el gasto varía un poco, no va a llegar a un déficit, ¿verdad? Pero si nosotros no damos energía y esos primeros días, si la energía es baja, ¿verdad? Que proporcionas baja y el gasto energético es variable, entonces es obvio que en esa variación va a haber muchos episodios de déficit, ¿verdad? Porque la base con la que estamos comenzando la energía es baja y el gasto energético es constante y variable. Yo creo que es la palabra más importante. Así que sí, algo que considerar. Sí, señor. Gracias. Sí, dice, ¿alguna foto de la videoimpedanciometría? Creo que se la estás buscando. Sí, aquí se las muestro, ese es el dispositivo que nosotros tenemos. Voy a compartir en pantalla unos minutos porque um, es, es algo que creo que tiene mucho potencial, como les decía. Voy a ver si... Aquí se ve un poco, sí, es un monitor básicamente. Voy a compartir en pantalla unos minutos más. Ya. Fue un drama conseguirlo, pero bueno, no tiene aprobación todavía del FDA y todo eso, pero mide muchas cosas. Esto es más o menos como se ve. Ujú. Entonces, esas columnas que ustedes ven, ahí les da el rango de masa corporal, de masa magra, de masa grasa. Les da una evaluación de la hidratación también. Muchas cosas, como les decía. Y lo que más importante para mí, hay una figura así como esta que se ve ahí en el medio del monitor, que les da una idea de cómo está cambiando en los compartimentos intravasculares. Ujú. Entonces, más o menos como acá se ve que tiene esta figura va cambiando y se ve como al comienzo está en una zona roja y con el tiempo el bebé va perdiendo más líquido extracelular y el líquido en el compartimento intracelular va subiendo. O sea, creo que una buena guía y como les decía, ¿verdad? Tal vez no nos dé el número correcto, pero la tendencia que nos da sí parece ser muy real. O sea que en lo que va cambiando ese número, sí nos sugiere, si dice ahí que el líquido intracelular está disminuyendo, es muy probable que esa tendencia sea real. Ahora, el porcentaje, el cuánto, si es el número exacto, no, es una pregunta diferente, pero sí, sí creo que tiene mucho potencial. Perfecto. Muchísimas gracias, excelente. No, no se ve tan grande, o sea, me imagino un dispositivo y es otra de las cosas, de Sí, las bondades de la inteligencia artificial, mm, eh, que cada vez nos sorprende más. sí. Oh, ahora sí veo el chat. Veo algunas preguntas. Sí. Y dice, la recuperación de peso y la progresión de la composición, no, o sea, ya la habíamos visto. Dice, la medición del MAC lo toman desde el nacimiento o está condicionado según la edad posconcepcional o el peso. Ok, muy bien. Voy a volver a la anterior pregunta, porque esta pregunta, de hecho, la respondimos recién. Parece similar. Sí. Esta es una pregunta que nos hizo un revisor que creo que fue muy inteligente. El patrón de crecimiento de la masa grasa es diferente en el de fórmula y en el del prematuro que recibe leche materna. El que Ujú. recibe leche materna sí tiene un patrón de masa, parece acumular un poco más de masa grasa, pero ese crecimiento parece ser más fisiológico. El que recibe fórmula acumula más lentamente la grasa, pero el cambio es más permanente. No sé si tienes, Ujú. ¿sí? La Sí, grasa sí, no tiene sentido.
Pero ese cambio, recuerda que decía que la masa grasa como que es baja al nacer, sube a las 36 semanas y vuelve a bajar. Es el patrón tradicional de un bebé que recibe leche materna. El de fórmula baja al nacer, ¿verdad? Un poco, a mitad, a las 36 semanas y sigue subiendo a los 3 meses. Entonces, el punto que hacía este revisor, que es cierto, y creo que lo discutimos en el artículo también que publicamos, es que es muy importante ver el patrón también. Nosotros en el estudio que hicimos, el último, con toda esa base de datos, solamente vimos la medición a las 36 semanas. O sea que no sabemos si esos cambios eran permanentes o transitorios nada más. Pero sí, si es leche o fórmula, influye mucho, parece, por lo que se sabe hasta el momento. Excelente. Después lo de la medición de la circunferencia del brazo. Sí la estamos tratando de hacer desde el comienzo. Nosotros hay una escala de que nos da referencia de cuánto va cambiando. Así como la talla, ¿verdad? La talla va cambiando, decimos, 0.5 centímetros cada semana, o el perímetro cefálico igual, 0.5 semana, 1 centímetro cada 2 semanas. Hay algo parecido con la medición del brazo y sí se puede comenzar al nacimiento. Es no invasivo y creo que sí puede funcionar. Sí. Y creo que hay una última pregunta. Bueno, hay una de fortificador. Si no tenemos fortificador, ¿qué podemos usar y cómo? Bueno, esta pregunta me la hacen muy, muy seguidamente. Les tengo que decir que justamente estaba revisando este tema ayer y encontré una revisión. Se las voy a escribir aquí. No tengo el nombre de los autores, pero fue publicada no hace mucho, en junio de este año, donde justamente hacen un metaanálisis de los estudios que utilizaron fórmula para fortificar, fórmula de pretérmino, fórmula pretérmino y cosas así. Así que creo que es una buena publicación. Y la conclusión es de que no demostraron ningún riesgo, ¿sí? De que el riesgo no incrementaba si lo hacían con fórmula. Obviamente no es ideal hacerlo con el fortificador, ¿verdad? Porque no solamente... Porque lo que pasa es que la dilución, uno necesitaría mucho más fórmula para poder alcanzar el efecto que uno quiere con el fortificador. Así que sí se puede. No se Sí se puede. puede. Hay que hacer la receta para poder hacerlo porque pues es claro, en la mayoría, en muchos de nuestros países no existen los fortificadores y en muchas de nuestras unidades y dentro de nuestro mismo país tenemos diferencia en las posibilidades que tenemos. Exacto, pero tengo que decir esto, yo cuando viajo a Latinoamérica, de las preguntas que siempre hago, si es que hay fortificador o no. Y sí lo vi en Cali, justamente en el Congreso, así que creo que también creo que ahora van a ser más constantes, porque eso también tienen que saber que lo que pasa con las compañías es que a veces llevan esto a ciertos países y como la gente, digamos, traen el producto, ¿verdad? De pronto el producto está en el mercado. Como estamos acostumbrados a no tener, no sabemos nosotros también que está disponible, ¿verdad? Entonces no lo utilizamos, no ordenamos el producto. Entonces el producto expira. La compañía se lo lleva y ya no lo vuelve a traer. Entonces crea este problema de demanda, baja demanda, baja demanda, mucha supply, ¿no? Hay mucha del producto y después va cambiando. Entonces es importante que sea constante para que nosotros también nos acostumbremos. Por lo que hablé con la compañía que estaba ofreciendo el fortificador ahí en el Congreso, me decían que sí quieren mantener el constante el producto, así que con suerte ya no ven eso. Ok. Bueno, preguntan aquí si en la unidad, si tú tienes en la unidad balanza incorporada y ¿a cuántos días de los prematuros menores de 1.500 gramos recuperan el peso al nacer? Con términos de balance, sí, nosotros las tenemos las incubadoras que hacen la medición de peso automáticamente, así que no hay que sacarlos. Cuando están en la incubadora, cuando están en nuestra unidad neonatal no los sacamos de la incubadora, pero cuando ya están en la sala de cuidados intermedios, ahí sí, así están en la incubadora, utilizamos la escala, la balanza que les mostraba.
Am, el crecimiento prematuro con leche donante. Es ideal, no es ideal. Ustedes saben que recientemente hubo un estudio aquí en los Estados Unidos que comparaba leche donante, leche de pretérmino, y demostró justamente eso, que el crecimiento en la unidad neonatal no era bueno con leche donante, pero no hubo diferencias a los 2 años entre los dos grupos. ¿Sí? Esa fue la conclusión del estudio original. Ahora hay 2 estudios más que van a salir en los siguientes 6 meses, viendo en datos específicos, ¿verdad? ¿Dónde ocurría ese cambio? ¿Dónde es que el bebé que recibía leche donante cambiaba su trayectoria de crecimiento? Y lo que les puedo decir es que, no sé cuánto de esto se puede compartir, creo que ya está casi publicado, pero fueron las primeras semanas. Entonces, aunque el estudio sugiere que fuera leche donante que no les ayudó a que hizo que su trayectoria de crecimiento sea mala, este estudio que va a salir pronto sugiere que tal vez no sea necesariamente eso, sino que dejamos que pierdan peso mucho esos bebés esas primeras 3 semanas. Entonces perdieron tanto que ya no se pudieron recuperar con leche donante, o sea, ya no era suficiente. O sea que tal vez no la leche de donante como tal, sino también el manejo, porque recuerden que para el estudio teníamos que esperar y estar seguro que la mamá no iba a producir leche. Entonces lo que esperábamos y esperábamos y esperábamos, la trayectoria del peso de esos primeros días como que empeoraba mucho. Entonces, y el que recibía fórmula se recuperaba rápidamente, pero el que recibía, el que acababa randomizado a leche donante, pues obviamente no podía recuperarse tan rápido. Bueno, doctor Salas, muchísimas gracias. En aras del tiempo, ya son las 8:05 y pues muchas felicitaciones acá. Gracias por abrirnos también que tenemos más metas, que tenemos que estudiar más, tenemos que investigar más para estar seguros de aquellos que pensamos, ¿sí? Que pensamos pueda tener realmente las respuestas ciertas, ¿no? Y solo la evidencia y investigar es lo que nos permite acercarnos mejor a lo justo para nuestros prematuros. Bueno, yo en la habitación me encanta siempre saber que ustedes están muy dinámicos con las actividades, con todo lo que hacen también el cuidado de los recién nacidos. Creo que el modelo que ustedes tienen en Colombia es de reconocer. Creo que están actuando a varios niveles. Se ven bastante organizados, por lo que yo puedo ver, que es muy poco. Como organización también, así que sí, espero que sea también una referencia para muchos de los países en Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Ariel, nuevamente. Recordemos, queda esta conferencia grabada, este webinar en nuestro canal de YouTube. Agradecemos nuevamente a toda la plataforma de Ascon, a Luis Enrique, y nos vemos nuevamente en un próximo webinar el primer viernes de cada mes. Nos vemos el 5 de octubre nuevamente. Feliz día para todos.